Bueno, buenos días. Hoy día estamos aquí con Selene Loaiza. Ella es de profesión psicóloga infantil, psicorehabilitadora y vamos a conversar hoy día de unos temas muy interesantes, especialmente de un libro que acaba de escribir y publicar. Vamos a conversar de todo este proceso, del proceso creativo, del proceso de investigación que tuvo que realizar para pues tener finalmente este libro que ha publicado. Entonces, Selene, mucho gusto. ¿Cómo se encuentra hoy día? Bien, muchas gracias, Edison, por la invitación. Realmente un honor estar aquí con usted y poder conversar un poquito del libro, ¿no? Y bueno, todo el proceso creativo que ha sido para eso y investigativo también. Gracias por la invitación. Listo, perfecto, sí. Estaba leyendo un poquito aquí sobre usted, lo que nos dice el libro, ¿no? Pero dice que usted es de Quito, de aquí de Ecuador. ¿Nos puede contar un poquito sobre cuál ha sido la trayectoria hasta este momento de su vida, dónde ha vivido, qué ha estudiado? Bueno, nacida en Quito, pero desde los 4 años yo estaba en contacto con las Islas Galápagos. Entonces, realmente, justamente ese contacto desde tan temprana edad hizo que conozca y vea incluso hasta la evolución de las Islas Galápagos, escuche ciertas leyendas, escuche ciertas costumbres, que claro, el estar en 2 sitios, ¿no? Porque también a veces estaba en Quito, a veces estaba aquí, entonces el estar en 2 sitios, o sea, veía la riqueza que tiene Galápagos en cuanto a esta tradición oral, en cuanto a sus costumbres, porque era súper lindo estar aquí y bueno, disfrutar del mar, los animalitos, pero también todo esto, lo humano, por ejemplo, que se iba a la luz a 1 hora, entonces ahí empezaban justamente a contar las historias de tipo leyendas, de misterio, ¿no? Entonces, todos esos recuerdos de mi infancia, ya cuando nuevamente vine a vivir acá, ya voy casi 12 años aquí viviendo seguido, entonces dije, es necesario retomar, porque los niños necesitan esa identidad cultural, necesitan conocer esa tradición oral que se ha ido perdiendo. Entonces, por eso fue el motivo, digamos, de retomar eso, porque me trajo muchos recuerdos de la infancia que quise compartir también con los niños de aquí. Listo, muy interesante. Antes de continuar, voy a comentarle un poquito sobre la dinámica de este espacio. A la par que vamos conversando, vamos a ir haciendo otras cosas, ¿sí? Que en este caso van a ser juegos, en este caso va a ser el Jenga, con la finalidad de ver qué tal nos va atendiendo a 2 cosas al mismo tiempo, ¿sí? Algo que se conoce como atención dividida, que es como la dinámica de este espacio. Entonces vamos jugando a la par que vamos hablando y al final también vamos a ver qué tal nos fue con todo eso. Bueno, entonces me parece súper chévere todo esto que me va contando. Con relación a su profesión, a la psicología educativa, ¿qué le motivó a seguir esa carrera? ¿Cómo ha sido ser psicóloga educativa? Bueno, realmente yo vine acá a trabajar en sí de ya psicorehabilitadora. Entonces mi campo de práctica más ha sido en psicorehabilitación, en lo que es educación especial, atención a personas en situación de discapacidad. Entonces estuve mucho tiempo en esa área, muchísimo tiempo, entonces fue un constante aprendizaje, porque uno estudia, ¿no? Y uno piensa que es de una forma, pero ya en la práctica es totalmente distinto, y me encantó ese ambiente de lo que es trabajar en lo que es psicorehabilitación y con niños y jóvenes en situación de discapacidad. Entonces fue muy enriquecedor y en esa área es la que más me he desenvuelto, ¿no? Y bueno, ¿no? Después de eso ya tomé otros caminos igual relacionados un poquito a la infancia por mi carrera, que fue ya la mediación lectora, ¿no? Entonces, siempre en relación más hacia lo que es la infancia he estado, y también en relación a personas o jóvenes en situación de discapacidad. Ha sido mi campo de trabajo aquí en Galápagos. He trabajado todo este tiempo en esas áreas. Listo. ¿Cuándo comienza todo este interés, o más bien cuándo comienza este proceso o la idea, por lo menos, del libro que usted hoy ha publicado recientemente? Sí,
Bueno, la idea fue chistoso porque comenzó justo cuando ya nació mi hijita, ¿no? Entonces era como que fue así como que un disparo creativo y dijo, tienes que hacer algo. Mi hijita tenía casi 1 año y medio y dije, quiero hacer algo para ella, ¿no? Entonces como que, y ahí es justamente lo que te comentaba, que yo recordaba también mi infancia y yo decía, qué lindo que mi hija también ya tenga un libro, todas estas historias, digamos, ya cuando crezca. Entonces ahí como que se disparó este proceso creativo y bueno, apliqué a un como proyecto, en ese tiempo unos fondos concursables del ministerio que era para creación, para investigación, ¿sí? No era más para publicación, sino era para creación. Y dentro de eso el proceso investigativo. Entonces ahí mi hijita me acompañó también 1 año y medio y viajamos por las 3 islas, bueno, Isabela, Cristóbal y bueno, aquí Santa Cruz para hacer un proceso de investigación. Yo con ella también, ella fue también dentro de la aventura. Investigamos, entrevistamos, leí mucha fuente bibliográfica que fue difícil conseguir porque no es que hay aquí un sitio así donde se consigue todo lo que es los libros de Galápagos, ¿no? Entonces, los que conseguí pude investigar, también me tocó investigar que, por ejemplo, la Casa de Cultura de Quito tenía algunos libros también. Entonces, fue todo un proceso investigativo que era dentro del proyecto, de entrevistas y ya la creación, ahí está la parte también de fantasía, ¿no? Entonces, en el 2015 fue que se inició este proyecto y finalizó en diciembre del 2015, fue 4 meses de investigación y creación, fue así súper intensivo. Y bueno, se presentó este proyectito y quedaron ahí los cuentos creados, pero no para publicación, porque claro, siempre se necesitan fondos aparte para lo que es ilustraciones, claro. Edición, corrección, entonces ya no conté con esos fondos. Y bueno, los dejé ahí por un tiempito y ahora en el 2022 es lo como que dije, ya es ahora o nunca. Y logré ya la publicación en este 2022. Qué interesante. Hay que lanzar un dadito. ¿Ya? Y el azul. Ahí uno va sacando, ¿no? Sí, ahí va sacando uno. Dentro de este proceso de investigación, seguir jugando. Dentro de este proceso de investigación, fue más el buscar fuentes bibliográficas, como me mencionan, bibliotecas. ¿Qué tan importante fue también la parte de transmisión oral de las historias? ¿Preguntaron a gente? Sí, justamente como te mencioné, realizamos algunas entrevistas a un aproximado de, creo que fue como 20, 25 personas, y de distintas profesiones, de distintas edades, porque quería saber, o sea, quería enriquecer los cuentos con todas estas perspectivas distintas, ¿no? Entonces, por ejemplo, entrevisté a personas adultas mayores de 80 años que me cuenten cómo era el Galápagos antiguo, qué leyendas escuchaban, cuáles eran las historias que más conocían. También, por ejemplo, entrevisté más jóvenes a biólogos, por ejemplo, que me comentaban, en cambio, cómo es el mundo marino de Galápagos, que yo no he hecho nunca buceo, por ejemplo, entonces ellos me comentaban todo el mundo marino. Entonces, fue como que enriquecerme de distintas perspectivas, ¿no? Y justamente en la mayoría del público fue persona adulta mayor, porque son los que más tienen, como decir, en su memoria las leyendas, las costumbres, entonces, pero también entrevisté de distintas profesiones, distintas, por ejemplo, pescadores, entrevisté también a lo que es músicos, o sea, quise enriquecerme de distintas áreas, de gente que vive aquí en Galápagos, entonces que conocen Galápagos igual, que han vivido muchísimos años de aquí. Sí. En este proceso en el que va investigando las historias, en este librito que usted ha escrito, tenemos cuatro leyendas de Galápagos. ¿Existieron más historias en este proceso en el que usted estuvo investigando que tal vez no lograron salir en el libro? Bueno, te cuento que en realidad fueron 8 cuentos los que salieron, ¿sí? Yeah. Leyendas,
un montón de leyendas. Por ejemplo, me sorprendió que en la isla San Cristóbal es una isla que tiene muchas leyendas, muchísimas leyendas, más incluso que Santa Cruz y que Isabela. Entonces, ahora, ¿cuál era el reto dentro de este proyecto? Era adaptarlos para público, saber seleccionar qué leyendas son aptas para público infantil, ¿ya? Porque ese era el proyecto, es realizar una recreación narrativa de leyendas de Galápagos para público infantil. Entonces, no todas las leyendas de Galápagos son para público infantil. Entonces, de todo ese montón de leyendas fue una como selección, y de esas salieron, las segundas seleccionadas salieron 8 cuentos, ¿ya? Porque Galápagos sí tiene una historia súper interesante, pero también tiene una historia porque las condiciones de vida aquí eran muy duras, extremadamente duras. Entonces también eran leyendas muy trágicas algunas, ¿no? Entonces ahí fue el reto de seleccionar entre un montón de leyendas cuáles yo podía adaptarlas para el público infantil. Y salieron 8 cuentos, pero aquí le publiqué 4. Veamos si es que luego sale el segundo tomo. Sí. ¿Ha pensado tal vez en publicar tal vez las otras leyendas también? ¿O solo quiere enfocarse en el público infantil? Sí, realmente ahorita quiero enfocarme porque hay algunos libros que sí han publicado para el adulto. Entonces justamente por eso yo vi esa falta de que, o sea, si no se les enseña a los niños la tradición oral, o sea, ahí queda, ¿no? O sea, no va a haber la identidad de Galápagos, ¿no? Entonces, por eso yo dije, es necesario que ellos conozcan leyendas de aquí, ¿no? Entonces, por ejemplo, estos 4 cuentitos, el uno está inspirado en una leyenda del fantasma de Sargento Jones, que hice también una investigación en cuanto a libros, y de ahí salió esa leyenda. Entonces, encontré esa leyenda en lo que es libros. Por ejemplo, también está la del el último pirata, el pirata Lewis. Esa también es una leyenda de Cristóbal, es muy conocida. Está la leyenda de la Laguna de las Ninfas también, que lo transformó en cuento. Y bueno, y del naranjo mágico, que es también una leyenda de Cristóbal, ¿no? Entonces, lo bueno de estos cuentitos es que como que, o sea, está contextualizado, porque en todas las islas hay árbol de naranja. Bueno, en este caso del fantasma de Baltra sí está netamente contextualizado en lo que es la isla Baltra, pero ahí nos habla de animalitos que también conocen, ¿no? Los niños, o sea, también ahí van a ver el ambiente, lo que es seco de las islas áridas y secas y que son más misteriosas, ¿no? Entonces, ahorita yo estoy enfocada en público infantil, sí, porque creo que es necesario que ellos conozcan más de esto que se ha ido perdiendo. Entonces, el primer libro que en cambio está enfocado, bueno, es público infantil, pero pueden leerlo todos, ¿no? O sea, pueden leerlos hasta los 100 años, o sea, no es que es netamente para público infantil, pero sí tuvo un enfoque para público infantil. Un objetivo era el público infantil. Listo. De lo que veo aquí en el libro, lo acaba de publicar en abril de este año. ¿Cuál ha sido la acogida del libro? ¿Cómo ha sido la difusión? Bueno, realmente la acogida, tuve la oportunidad de que un profesor de una escuelita de aquí se interesó mucho en el libro y me pidió para leerlo con sus estudiantes. Entonces ahí era, no, o sea, los estudiantes son la prueba de fuego. Si a ellos les gusta, entonces todo está bien. Entonces me dijo que les había encantado, les había encantado los cuentos. Son cuentos de misterio y aventura, ¿no? Entonces yo sí les digo, son cuentos de misterio y aventura porque las leyendas tienen mucho de misterio, ¿no? Entonces les había encantado, porque a los niños que les gusta un poquito lo del misterio, es como, ¿y qué va a pasar? Y este personaje, los fantasmas, o sea, es como que les va trayendo, y dijo que les había encantado. Lo habían leído ya prácticamente todo el libro, iban a leerlo de poco en poco, y algunos niños ya se habían leído todo el libro en la casa. Entonces hubo mucha acogida y esa fue mi prueba de fuego. Es decir, si a ellos les gustó, entonces ya estoy contenta de que a los niños sí hay les gustó las historias. Y se motivaron a seguir investigando más leyendas. Entonces ese es uno de los objetivos también, que vayan a averiguar, por ejemplo, que les pregunten a sus abuelitos, a sus papás, ¿qué otras leyendas conoces de Galápagos? O sea, entonces, motivar, justamente es una forma de motivar tanto la lectura como para la tradición oral. Listo.
Bueno, entonces este proceso ya de publicación, ¿cómo fue este proceso para usted? ¿Se le presentaron dificultades? ¿Qué tanto tiene que ver el tema económico para poder publicar? ¿Es difícil o no publicar en el Ecuador? Sí, o sea, justamente por eso me demoré 7 años en publicar, ¿no? Sí fue un proceso lento y sí tiene que ver todo lo que usted menciona, o sea, tanto lo que es la difícil publicación aquí en Ecuador, por ejemplo, las ilustraciones son súper costosas, entonces el hacer las ilustraciones para todos los cuentos fue como de poquito en poquito, ¿no? Según, o sea, autogestionado por mí, ¿no? Entonces, sí hay una dificultad en publicar, sí toma su tiempo y también sí tiene que ver la cuestión económica, o sea, ahorrando, se fue armando el librito, ¿no? Entonces se logró la publicación en este año. Sí. De ahí el tema de, por ejemplo, de distribución, ¿cómo la ha manejado usted? ¿Lo distribuye todo es autogestión o lo ha colocado en alguna librería? Sí, como recién salió, prácticamente me he movido todavía poquito, tengo que moverme un poquito más en cuanto a la distribución. Ahorita puede ser directamente con este editorial, que es el Ángel Editor, puede ser conmigo como autora, yo tengo los libritos, se comunican conmigo y lo pueden adquirir. Y bueno, estuvimos también en la feria del libro infantil y juvenil en Quito, en Girándula. Entonces, en esta feria se dio a conocer el librito, se promocionó en redes, mucha gente también adquirieron el libro en Quito. Estaba mucha gente interesada del continente en adquirir el libro que querían conocer, porque realmente Galápagos casi no conocen las leyendas que hay acá. Se conoce muchas leyendas del continente, como las típicas, pero en Galápagos no. De Galápagos era como... mira, hay estas leyendas, ¿no? Entonces se interesaron en adquirirlo. Por el momento ahorita estamos así, directamente tanto con el Ángel Editor como conmigo como autora. Voy a dejar aquí en Galápagos, ya en los próximos días, voy a dejar unos libritos para que puedan leer libremente en la biblioteca de la Estación Charles Darwin. También voy a dejar en la biblioteca comunitaria y en la Casa de la Cultura ya está ahí uno de los libros que puede la gente acercarse a leer, ¿no? O sea, porque la idea es que lo lean, entonces ahí lo van a leer libremente sin necesidad de adquirir. Sí. Listo, perfecto. Cuando hablamos de creatividad, muchas veces hablamos de este momento como eureka en el que nos aparecen las ideas, sí, que por lo general se suele decir que estos momentos aparecen cuando no el momento en que uno está intentando hallar esa idea, trabajando en hallar esa idea, sino momentos en los que uno se relaja un poco, descansa. Dentro de sus procesos creativos de escritura, tal vez hubo algún momento en el que usted tuvo algún bloqueo, en el que sentía que no avanzaba, y ¿cómo solucionó eso? Sí, o sea, realmente sí, puedo hablar del proceso creativo en escritura, o sea, por ejemplo, en mi caso, y puede diferir de otros escritores, por ejemplo, en mi caso yo tengo que estar sola en mi casa para escribir, o sea, no puedo tener ninguna distracción. Hay otros escritores que escriben con música, pueden estar todos alrededor y que siguen escribiendo, ¿no? Entonces, si yo no tengo esas condiciones, yo me bloqueo. Entonces, ya dejo ahí, ya cuando esté en mis condiciones, ya puedo seguir, ¿no? Y dentro del proceso, como tú me dices, como de la eureka o de lo que... puedo tener una idea, pero siempre la dejo reposar. Entonces, mi cabeza sigue trabajando, descanso, duermo 2, 3 días. Mi cabeza sigue trabajando. O sea, eso ya me he dado cuenta, es súper chistoso que tengo una idea, pero la dejo reposar. O sea, ese rato no me pongo a escribir. Entonces, sigue. Entonces, el siguiente día ya tengo más cosas para esa primera idea inicial, ¿no? Al siguiente día y se va aumentando y ya armé prácticamente casi la historia completa en mi cabeza y ahí sí me pongo a escribir. Entonces, ahí sí ya me pongo a escribir. Y yo soy de las que escribo directamente en la computadora, por ejemplo. Hay otros amigos escritores que, en cambio, para ellos es escribir a lápiz o esfero y papel, ¿no? Para mí eso es imposible. No puedo, yo tengo que escribir en la computadora y ahí voy borrando. Si ya no me cuadra algo, yo lo elimino, lo vuelvo, porque la escritura es así. O sea,
es de leer, corregir, hasta cuando ya uno dice ya, o sea, creo que ya no tengo que hacer nada más. Entonces sí. Justo ahí, por ejemplo, muchas veces se habla de intentar que quede perfecto. Uh-huh. Sin embargo, muchas veces esa perfección suele llevar muchas veces a que la idea original pues se vaya por otro camino. Uh-huh. ¿Hasta dónde o en qué momento usted considera o consideras que está hecho, que ya no necesita seguirle mejorando, a pesar de que siempre se puede mejorar, pero en qué momento tú decides que ya hasta aquí llegó? En el caso de la escritura es ya cuando tú no tienes que quitar nada más. O sea, no es que ya cuando no tienes que aumentar nada, es cuando ya no tienes que quitar nada más. Entonces ya cuando le lees y ya si es que ya ves que una palabra ya está perfecta en ese punto, o si es que no está perfecta le sigues quitando, entonces quiere decir que nuevamente tienes que leer, o sea, algo está... Y es de ahí, ¿no? Y es cuando ya tú te sientes tranquilo, porque cuando tú realizas, no es en el caso de la escritura, es cuando tú dices, a ver, o sea, algo, o sea, siempre te dices algo, entonces ya, voy a corregir, veamos con esta nueva frase, veamos con estas nuevas palabras, ¿no? Pero en el caso de la escritura es cuando ya no tienes que quitar nada más. Ahí estás ya satisfecho con tu trabajo, ¿no? Una vez que tú escribes, es importante para ti que otras personas revisen tu trabajo, es importante para ti la opinión de otras personas de cómo tú estás escribiendo. Sí, por ejemplo, este libro ha pasado por algunas lectores, escritores. Entonces, por ejemplo, este librito pasó prácticamente por casi 5 personas para lo que es lectura, corrección de estilo, la edición, ¿ya? Porque ellos te van diciendo una sugerencia, entonces tú lo sigues trabajando, ¿no? Entonces, y hasta el final ya, o sea, es como queda, ¿no? Entonces, y como escritor es muy importante porque, claro, para ti como escritor ya está perfecto, soy un genio, ¿no? Pero justamente es importante que otros escritores incluso, o gente que tú sepas que son lectores, buenos lectores, puedan leer tu libro y te pueden dar sugerencias y siempre aceptar esas sugerencias con bien, ¿no? O sea, porque vendrían a ser lectores críticos, constructivos, no serían, ¿no? Entonces, justamente es importante que otros lean las obras. ¿Sí? Me parece, bueno, creo que siempre es importante asesorarnos, las opiniones, siempre, o más bien nunca nosotros vamos a poder ver todo lo que tenemos de enfrente, siempre necesitamos otras personas que nos hagan señalamientos. Ahora, muchas veces tenemos ideas que nosotros estamos seguros que son así, que esa es la forma correcta, que es lo que nosotros queremos expresar y que sabemos que lo queremos expresar de cierta forma y tenemos total seguridad de eso. Hay muchas veces que ciertas opiniones se van en contra de eso. ¿En dónde usted pone un límite entre lo que usted quiere y que sabe que así lo quiere hacer y entre muchas veces opiniones de personas que tal vez se van en contra de eso? Claro, o sea, lo que sí yo tenía clara desde un principio, o sea, lo que sea, o sea, yo no iba a perder la esencia de la leyenda. Entonces si tú ves el cuento, o sea, cada cuento tiene la esencia de la leyenda. Si es que yo perdía la esencia de la leyenda, es decir, le ponía a todas un final feliz, ya se perdía la esencia de la leyenda, ¿ya? Al menos hay un caso, ¿no? De un cuentito que claro, porque la vida también tiene sus altibajos, tiene alegrías, tiene tristezas, entonces dije, si es que pierdo esta esencia de esta leyenda específica, ya no, pues mejor no lo hago, ¿no? Entonces, eso sí tenía muy, muy claro, entonces uno tiene que estar dispuesto a ceder en ciertas cosas, pero de tener claro en qué no puede ceder. Entonces, por ejemplo, en el momento de las correcciones, claro, me hubieran dicho tal vez otras personas, aunque ninguno me dijo, mira, pon un final feliz, ¿no? Y entonces no estaba dispuesta a ceder en cuanto a que se pierda la esencia de la leyenda, porque la leyenda era así, ¿ya? Entonces, en ese punto sí fui como muy clara en eso. Entonces, hay que tener, ¿no? O sea, ¿en qué sí puedo ceder? Porque hay que ser flexible como escritor. Es verdad, es súper necesario las observaciones de los demás, porque te dicen, sí, ¿no? O sea, hay que rever esto.
y en qué no. Entonces ahí se puede, como decir, conversar decir, mire, es que esta es la esencia, ¿no? De lo que no quiero perder esto. Y es más, por ejemplo, yo este libro también, justamente como lo hice hace casi 7 años del proceso de escritura, yo, si es que me hubiera puesto a editarlo totalmente ahora, no, pues hubiera perdido todo lo que yo en ese tiempo tuve fresquito en mi mente de la investigación, del viaje, de la aventura hasta con mi hija. O sea, hubiera perdido muchas cosas. Entonces, no es que lo quise editar, edité muy poquito porque hubiera perdido todo lo que me enriquecí en ese momento con todas estas entrevistas que realicé, con todas estas investigaciones que estaban en mi mente, pero ese momento listo como para escribir, ¿no? Entonces, sí, pero sin embargo, miren, ese tiempo lo puse para que lo corrijan, hagan una corrección, y después de 7 años nuevamente a otra persona para que lo vea, lo lea, lo edite, y fueron mínimas correcciones. Eso quiere decir que sí estaba totalmente con la esencia que yo quise y que estaba como para su publicación. Sí. Me comentaste que comenzaste la idea del libro por tu hija. Sí. En este momento ella ya debe estar más grandecita. Se publica el libro. ¿Cómo ha sido para ella ver el libro que comenzó precisamente por ella? Sí, bueno, ella emocionada, igual ya se leyó todo el libro en una semana. Entonces ya apenas yo y no, la foto ahí de la mamá y le hice acuerdo de que ella me acompañó chiquitita en toda esta aventura. Entonces ella es súper feliz, ¿no? Acordándose un poquito claro, ella, como los cuentos son de misterio y aventura, ¿no? Entonces, claro, ella me dice, le gustó que le vuelva a leer, por ejemplo, El fantasma de Valra, ¿no? Porque está justo en la edad de eso del misterio y eso. Entonces quería. La parte, hay un cuentito que es triste, me dijo, ¿por qué escribiste? Entonces, como que también hace aflorar las emociones, ¿no? Y fue lindo ver la perspectiva ahora de ella ya grande, ya. Justamente ahí es lo que reafirmé, que era la necesidad de que los niños conozcan de sus leyendas, las tradiciones, las costumbres, porque estos cuentitos no solo tienen las leyendas, sino tradiciones, costumbres de aquí de Galápagos, ¿no? Por ejemplo, lo que es, hay algunas costumbres de aquí de Galápagos. Me comentabas también que pues tiene este fin de incentivar la lectura en los niños, de que conozcan las tradiciones de aquí en Galápagos. ¿Cómo tú ves aquí el tema del interés en la lectura aquí en donde vivimos nosotros en Galápagos? ¿Les interesa a los niños la lectura? Sabes que, bueno, realmente tuve la oportunidad, como tú sabes, de trabajar en mediación lectora también. Entonces, realmente fue algo súper lindo porque se creó un club, o sea, un club de lectura. Entonces, el hacer estos grupos, o sea, que sea como fijos y que sea un club de lectura, les motivaba un montón a los niños. ¿Por qué? Porque no solo era de motivar la lectura, de que conozcan más vocabulario, de que incluso hagan ejercicios de escritura creativa o narración con ilustraciones, sino que también formaron un vínculo ellos, ¿no? Fueron un vínculo que los unía el libro. Entonces era como amiguitos que les unía el libro y qué libro nos tocará hoy, entonces, y qué actividades artísticas haremos hoy. Entonces era como que un vínculo con la lectura y se fomentó un montón y yo tuve la experiencia de que fue muy lindo y hay interés en los niños. O sea, en los niños hay interés, en quien no hay interés capaz en los entes que deberían fomentar este tipo de acciones. Lamentablemente el proyecto mío, por falta de presupuesto del Estado, finalizó a nivel nacional. Entonces, es justamente eso, le digo, los niños son los que están súper interesados, los jóvenes son los que están súper interesados. Y también, obviamente, una mediación lectora que no sea como la obligación de leer, como es, digamos, a veces se comete ese error en las instituciones educativas, ¿no? O sea, lee. No, o sea, una orden, no puedes obligar a leer, ¿no? Entonces tiene que ver todo un proceso de atracción hacia el libro, ¿no? De un acercamiento positivo hacia el libro, que sea algo que vean como una opción recreativa, de interés, que ellos puedan, en vez de tal vez
ver la tele o algo, o sea, puedo coger un libro y leerlo y luego de eso puedo dibujar y luego de eso puedo hacer en plastilina los personajes, o sea, que lo vean de una forma lúdica. Entonces, yo creo que sí, hay que trabajar en esas áreas, o sea, que los entes debe haber un recurso económico del Estado que asigne para que estos tipos de proyectos continúen, o que sea algo fijos, por ejemplo, que apoyen a las bibliotecas, que apoyen, o sea, para que se den este tipo de actividades de mediación lectora, porque, o sea, niños, jóvenes, adultos tienen interés en la lectura, ¿ya? Y también trabajar del otro lado de que, por ejemplo, en las escuelas pueden ser mediadores de lectura los profesores de una forma adecuada, como digo, de una forma lúdica, ya que no le causen ese rechazo a los libros, sino más bien que causen ese interés, esa curiosidad que se necesita para que los niños sigan interesándose. Y yo creo que es súper necesario, cada escuela debería tener su biblioteca escolar, o sea, yo creo que eso debería ser algo que deberían apoyar, tanto los entes que necesiten apoyar eso, para que cada escuela tenga su biblioteca escolar, pero bien, ¿no? Una biblioteca escolar donde justamente se dé mediación lectora, que puedan sacar los libros, o sea, que sea de una forma lúdica, ya más que de obligación, como lo han hecho y se lo hace a veces en lo que es en la práctica educativa. Sí. Justamente con respecto a esto que estabas conversando, con respecto más al tema de educación, de aprendizaje, y lo que tú comentas de lo que les motiva a los chicos, que más que la lectura también es este tema de ese vínculo que crearon con sus otros compañeros, pues esto suele ser muy motivante, y la motivación es finalmente lo que fomenta también el aprendizaje, estas emociones que se generan en todos estos espacios. Desde allí, pues te lanzo la pregunta a ti, ¿qué tan importante tú consideras que son las emociones, un adecuado manejo de emociones al momento de aprender en los niños? Sí, o sea, eso es lo lindo de los libros, que te permite que trabajes mucho las emociones. ¿Por qué? Porque se pueden identificar con el personaje, ¿no? Si es que el personaje del libro se pone triste, ellos también dicen, ¿por qué está triste? Entonces ahí se va la conversación, ¿no? ¿Por qué crees que está triste? Entonces eso hace a ellos que también cuando estén en una situación así se pregunten, ¿no? Y puedan expresar. Entonces los libros te permiten mucho lo que es la empatía con los personajes que están ahí. Entonces por eso es tan importante que los personajes de los libros o los cuentos tengan distintas emociones, ¿no? Porque en la vida es así, no puede ser una sola emoción, ¿no? Entonces que haya distintas emociones y tú puedas trabajar con esas emociones y ellos tengan empatía y claro, ¿no? Si en el caso de los niños, por ejemplo, pueden a leer con sus papás, por ejemplo, digamos, por ejemplo, mi hija es de las que también le encanta que le lean en las noches, entonces ella me va preguntando, ¿y por qué esto? Entonces generas un vínculo también y un trabajo emocional entre padres e hijos, ¿no? Entonces es súper lindo de que los libros son una herramienta completa prácticamente para trabajar eso, en lo social, en lo emocional, o sea, prácticamente te permite trabajar en todo, en todas las áreas de los libros. Ahora está en nosotros qué libros de escoger, qué libros seleccionar y que tú te imagines cómo podría, por ejemplo, trabajar este libro, ¿no? ¿De qué forma lo puedo mediar? ¿Qué me permite este libro, no? Y ahí ir trabajando también con ello. Listo. Me comentabas que habían otras 4 historias, otras 4 leyendas. ¿Tú tienes planificado publicarlas? ¿Depende? Sí, depende. Sí, lamentablemente no tengo las ilustraciones para esas historias, entonces es un limitante porque como te mencioné, sí es costoso lo que es las ilustraciones. Espero que algún día o que no sea tan largo como esta vez que me demoré tanto en publicarlo. Pero bueno, esperemos que algún día lo pueda publicar. Mis limitantes son porque los niños necesariamente necesitan gráficos, o sea, son muy visuales también y eso les ayuda también bastante al interés, ¿no? Y bueno, esperemos que pueda publicarlos. Sí.
Sí, esperemos porque están súper interesantes. Bueno, entonces te agradezco muchísimo este tiempo que nos has regalado. Muy interesante todo lo que nos has comentado. Entonces el librito que acabas de escribir, que acabas de publicar más bien, es Las Islas Encantadas, cuentos inspirados en leyendas de Galápagos. Que se compone de 4 leyendas. Es el fantasma de Baltra, el naranjo mágico, el naranjo mágico, el tesoro del pirata Lewis y el canto de la laguna. Sí. Todos estos inspirados en leyendas de Galápagos. No sé si hay personas que desean comprarlo, adquirirlo, cómo se pueden contactar contigo. Claro, bueno, estos cuentitos, debido un poquito a la extensión del texto, está recomendado de 9 años en adelante, ¿no? Pueden leerlo menores, siempre y cuando a los niños les guste el misterio y la aventura, con la ayuda de los papás. Entonces pueden adquirirlo a mi número de teléfono, que es el 0983-832565. Voy a hacer también una página web, en una página Facebook exclusivamente del libro, como para ya promocionar solo el libro. Entonces ahí ya podrán también encontrarlo en Facebook. Listo. Te agradezco muchísimo nuevamente. No sé si tengas algo más tal vez interesante. Sí, me olvidé, también está si quieren adquirirlo, está también en la librería de Bookshop, que es la primera librería que se han puesto aquí en Galápagos, que tiene realmente buenos libros, entonces también pueden adquirirlo ahí, ¿no? Y en las bibliotecas que van a poderlo leer libremente. Listo. Sí. Listo. Muchas gracias más bien por la invitación. Y bueno, ahí súper chévere este espacio, que se siga así fomentando para que la gente de aquí de Galápagos y bueno, de todo el mundo, y ahora con las redes pueden ver este tipo de entrevistas muy interesantes. Sí. Quería comentarte un poquito sobre qué te ha parecido, como para recordar, pues la idea era hacer 2 cosas al mismo tiempo, hablar y jugar al mismo tiempo. ¿Qué tan difícil se te ha hecho? O sea, realmente por concentrarme en lo que es las preguntas y el hablar, ya un rato me olvidé del juego, ¿no? Pero ya cuando me dedicaba a lo que es el juego, o sea, sí pude dividirme en las dos, en la entrevista y lo que me olvidé es de lanzar el dado. Sí, bueno, es justamente esto, es ver, o sea, que es a veces complicado, o sea, atender a 2 cosas al mismo tiempo, pues a veces se deja de hacer bien una o otra, entonces es esta cuestión. Y también como para recordar, muchas veces los niños cuando están estudiando, leyendo, o sea, a veces quieren hacer 2 cosas, quieren ver televisión, quieren hacer otras cosas al mismo tiempo, entonces es como para darnos cuenta un poquito de esas cosas también. Claro, es súper interesante el ejercicio, ¿no? Como para nosotros darnos cuenta. Sí, listo, entonces Selene, muchísimas gracias por este espacio. Espero que nos encontremos nuevamente cuando publiques la segunda parte. Esperemos que sí. Sí, muchas gracias. Gracias, Edison. Gracias por la invitación.